Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Ageo. Estamos en el capítulo 2 y llegamos hoy al versículo 5. Recordará usted que esta gente, los israelitas más ancianos, estaban muy molestos porque ellos eran personas que antes habían podido ver el primer templo. Ahora estaban viendo este segundo templo y no les parecía algo muy impresionante. No había punto de comparación, y Dios les estaba animando. Dios les estaba diciendo que debían esforzarse. También les dijo que debían trabajar. Y entonces les dijo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y luego en el versículo 5 continúa hablando del mismo tema y dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Es decir que la gloria Shekinah se había apartado durante la época del primer templo. Hicimos la sugerencia en nuestro programa anterior que podría haber ocurrido durante el reinado de Manasés. O sea que en los últimos días del antiguo templo no era otra cosa sino un edificio bien adornado que había sido abandonado ya por la presencia de Dios. Así que Dios les dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Aunque este nuevo edificio no sea algo muy impresionante, mi espíritu estará con ustedes, estará entre ustedes, o deberíamos decir, con ustedes, pero no hace diferencia en realidad cómo se traduce. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Esto, por supuesto, nos revela la diferencia que existe entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En aquella época, Él estaba en el pueblo, entre el pueblo. Ahora, en el día de hoy, mora en el creyente. Por cierto que han cambiado las posiciones. Este es uno de los hermosos beneficios para el creyente en Cristo. Ahora, si ellos no tenían ninguna razón para temer entonces, por cierto que el Hijo de Dios no debería temer ahora. El Espíritu Santo mora en el creyente. Ahora, en los versículos 6 y 7 de este capítulo 2 de Ageo leemos, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Creemos que en primer lugar debemos reconocer lo que Dios está haciendo aquí. Él está tratando de que sus mentes, sus ojos y sus corazones sean quitados de aquello que es algo local, de aquello que es muy limitado, para que los pongan en el programa de Dios para ellos. Es decir, que los coloquen en el futuro, en aquello que se extiende hasta el mismo milenio. Es tan fácil para nosotros el tener una perspectiva equivocada en cuanto a la vida cristiana, el pegar nuestra nariz contra la ventana del presente y no vemos ninguna otra cosa. Es como aquella persona que pone una pequeña moneda frente al ojo y con eso tapa el sol entero. Bueno, la moneda es como en el presente. Tapa, o deberíamos decir, oculta el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Uno no se debe desanimar porque en ciertas circunstancias algunas cosas no están resultando bien. Y debemos reconocer que para el Hijo de Dios todas las cosas obran para bien. Es decir, que lo bueno se encuentra más allá, en la distancia. Él está diciendo aquí que dentro de poco tiempo hará temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. O sea que Dios va a actuar en juicio. Vamos a ver antes de concluir nuestro estudio en este pequeño libro de Ageo, que él mira hacia el futuro y habla de la gran tribulación, que es el día de Jehová, y la venida de Cristo a la tierra, lo que es parte del día de Jehová, y el establecimiento del templo mismo, del templo milenario. En realidad lo que tenemos ante nosotros aquí es algo muy importante de notar de nuestra parte. Él dice, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La forma en que el Señor observa todo esto es que, en primer lugar, estuvo allí el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel, y luego este templo de Zorobabel fue destruido por Herodes, y allí fue edificado entonces el templo que se llamó el templo de Herodes. Y el templo de Herodes era parte de este segundo templo. El Señor Jesucristo entró a ese templo de Herodes. Y amigo oyente, debemos decir que su gloria estuvo allí, aunque estuvo vestido en carne humana. Después de eso, ese templo también fue destruido, aún antes de que su construcción fuese finalizada, y fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. En este lugar no ha sido edificado ningún otro templo hasta el presente. En realidad, ese lugar está ocupado ahora por la mezquita de Omar. Y amigo oyente, el mundo islámico nunca permitiría que esa mezquita fuera quitada de allí,
porque ese es el segundo o tercer lugar sagrado en el mundo de Islam. Los maometanos le prestan mucha atención a este lugar. Pero más adelante, allí será edificado el templo que será designado como el templo del período de la gran tribulación. Y luego, después de eso, habrá allí un templo milenario. Bien, cuando Dios mira esto, Él ve solo una casa. Es una serie de casas, pero Él mira esto como solo una casa, un solo templo. Es por eso que dice aquí, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Él va a sacudir, va a hacer temblar a todas las naciones. Amigo oyente, es difícil para nosotros creer que habrá más sacudidas, más temblores de los que se ha podido apreciar en el siglo pasado. El siglo XX comenzó prácticamente con la Primera Guerra Mundial. Eso fue algo que hizo temblar a todo el mundo. Y luego hubo otros incidentes que también sacudieron al mundo. Una depresión mundial, una Segunda Guerra Mundial, y después de eso ha habido otros acontecimientos tremendos sobre esta tierra, incluyendo la situación del petróleo, la falta de energía. Todo esto ha sacudido realmente a las naciones. Pero esto, según nuestro juicio, no es nada comparado con el sacudimiento que vendrá en el futuro. Dios dice, llenaré de gloria esta casa. Y creemos que la gloria Shekinah vendrá con Cristo cuando Él venga a la tierra. Creemos que es esa la interpretación de la declaración que Él presentó en ese discurso del Monte de los Olivos. Él dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego, en el siguiente versículo, Él habla de la gloria del Señor. Creemos que Israel nuevamente será vista allí en ese templo. Nosotros lo llamamos el templo de la gran tribulación. Pero amigo oyente, cuando Él venga y ocupe ese lugar, no será un templo de gran tribulación que esté en rebelión contra Él, con una imagen colocada allí por el anticristo, sino que Él mismo estará presente allí. Volviendo ahora a este libro de Ageo, en la primera parte del versículo 7 leemos, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahora, desde el mismo principio los comentaristas bíblicos, en realidad aquellos de la iglesia primitiva, interpretaban este deseado de todas las naciones como que se refería a Cristo. Ahora, hablando honradamente, amigo oyente, eso nos molestaba a nosotros un poco desde el mismo comienzo, porque nunca podíamos pensar que Cristo era el deseado de todas las naciones. Reconocemos que hay aquellos que miran la venida de Cristo y que tratan de decir que es la esperanza y el deseo de todas las naciones por un libertador. Y eso puede ser cierto, que el mundo quisiera tener un libertador, pero ¿a quién van a aceptar ellos cuando Él venga? Será el anticristo. El anticristo, el Mesías de este mundo, el Salvador de este mundo, y le aceptarán a Él cuando venga. Y no creemos que estén esperando al Señor Jesucristo. Creemos que este pasaje presenta de una manera muy clara a quién se está refiriendo. Pensamos que si uno continúa leyendo, y esa es la dificultad que creemos hay en la interpretación, es muy fácil sacar un versículo de la Escritura fuera de su contexto y luego hacer decir lo contrario de lo que dice en realidad. Leamos juntos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 2 de Ageo. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es el deseado de todas las naciones? Bueno, es el oro y la plata. Hoy hay muchas naciones que han avanzado y han abandonado el patrón del oro. Y en el momento en que lo hicieron, eso sacudió el cimiento económico del mundo entero. ¿Por qué? Porque todavía existe un deseo por el oro y la plata. Cuando el primer templo fue edificado, se utilizó en su construcción de 5 a 20 millones de dólares en metales preciosos de oro y plata y joyas. Y cuando uno lee el relato allá en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, se da cuenta que Salomón había acaparado el mercado del oro en aquel día. Y en el día de hoy, el oro está esparcido por todas partes. Todas las naciones quieren un poco de oro, y ninguna quiere separarse del oro. Y parece que no hay una nación que tenga demasiado oro. Ese es el deseo de todas las naciones. Y Salomón tenía oro, y fue utilizado para decorar el primer templo. Ahora, todo eso ha sido quitado, y usted recuerda que ciertos embajadores llegaron al rey Ezequías, y éste les mostró todo lo que tenía, mostró todas sus riquezas, y ellos apuntaron muy bien eso. Y cuando regresaron, le informaron a Nabucodonosor dónde estaba el oro. Allí se encontraba. Ezequías tenía la mayor parte de eso. Esa fue la razón por la cual Nabucodonosor estaba ansioso de visitar ese lugar.
le permitió a él obtener el oro y luego fue llevado por ellos a Babilonia. Ahora, cuando ellos reedificaron el templo de Zorobabel, no había oro para colocar en este lugar, ni tampoco había plata. Y esa es la razón por la cual algunos de ellos estaban quejándose. Muchos de ellos habían visto este primer templo y lloraban ahora por el contraste que podían notar, ya que este templo parecía no tener mucho en realidad. No era nada comparado con el otro. Alguien escribió un hermoso poema en cuanto a esto, y creemos que probablemente este sea el lugar apropiado para compartirlo con usted. Usted recuerda cuando levantaron este templo y ellos tuvieron ese día de fiesta, la gente comenzó a clamar. Los jóvenes se regocijaban, pero los ancianos que habían visto el primer templo comenzaron a llorar. Bien, aquí tenemos este poema. Entre gritos de gozo y de dolor se establecen los cimientos, sobre los cuales se basan las esperanzas de los exilados. Los enemigos traman, y el valor del rey remontó su trono contra la iniciativa formada, y ahora una apatía egoísta invade todos los corazones. El pulso se debilita, la voluntad desvanecida, levantan sus propias casas, y permiten que la casa de Dios continúe asolada. Se detiene de los cielos sobre la tierra la lluvia, de una corte suprema llega el mensajero con tosco mensaje de divino significado. Meditad sobre vuestros caminos, esforzaos y trabajad. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Él tocó su conciencia, sus espíritus despertó, para activar sus manos en la labor, preparados una vez más para la lucha. De modo que a esta gente se le dice que habrá una gloria mayor que la del oro y de la plata, y Dios dice que en los días postreros uno puede estar seguro de una cosa, que el templo volverá a ser decorado en manera maravillosa, porque habla y dice aquí en el versículo 9 de este capítulo 2 de Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, permítanos, amigo oyente, cambiar algunas cosas aquí para que puedan ser bien comprendidas. En primer lugar, mía es la plata y mío es el oro. Habrá abundancia de esto para adornar la casa de Dios, y creemos que el templo milenario va a ser algo verdaderamente hermoso. Él no está hablando aquí de la gloria de la casa postrera, sino que habla de la gloria postrera de esta casa. Lo que quiere decir que Él mira esta serie de casas como una sola, y que ese templo milenario, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la anterior, y será superior a la de Salomón. Por cierto que será mucho más superior a la que ellos estaban edificando. Y luego dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando los turistas tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén, es casi obligación que vayan a la zona o al lugar del templo. Y pueden verlo muchísimas veces. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque allí se logrará lo que las Naciones Unidas han estado tratando de hacer, lo que trataron de hacer la Liga de las Naciones. Esto va a traer paz sobre la tierra cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra. Sus pies descansarán sobre el monte de los olivos, y cuando Él entre al lugar del templo, entonces la paz vendrá a esta tierra, porque Él es el príncipe de paz, y esa será la paz que Él traerá en esa ocasión. De modo que la paz de la cual está hablando aquí significa finalmente eso. Creemos que ese es el significado de esto, porque cuando Él vino por primera vez, Él vino trayendo paz a los hombres de buena voluntad, es decir, a los hombres que estaban teniendo una relación correcta con Dios, que conocen que sus pecados son perdonados, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay esa paz para el corazón del creyente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él vino la primera vez para traernos esa clase de paz. Pero Él vendrá otra vez para traer paz mundial, la clase de paz que este mundo desea y que no puede obtener en el presente. De modo que lo que tenemos aquí, lo deseado de todas las naciones, no es Cristo. Es decir, son los tesoros de todas las naciones, y lo que ocurrirá es que ellos van a ser llevados en aquel día al edificio del templo milenario. Por tanto, esto mira hacia el futuro, a los días finales, cuando el reino milenario sea establecido en la tierra. Por tanto, ellos debían mirar a ese templo presente con la perspectiva del propósito final de Dios. Y así es como nosotros deberíamos mirar y contemplar las circunstancias presentes, mis circunstancias y sus circunstancias, amigo oyente.
debemos observarlas a la luz de la eternidad, observarlas a la luz de los propósitos de Dios para usted y para mí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amigo oyente? No dejemos pues que las circunstancias presentes nos apabullen. No debemos dejar que eso sea superior a nosotros. Ahora, cuando Ageo dice aquí en el versículo 8, «Mía es la plata y mío es el oro», eso aclara que él está hablando de tesoros materiales. Y él no está hablando de Cristo como si fuera el deseo de todas las naciones, sino de la gloria postrera de la casa. Y esa será la gloria cuando Cristo entre en ella. O sea que Dios mira a esta serie de templos como a una sola casa. Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos ver las circunstancias así de esa manera. Pensamos en ese predicador escocés que presentó su renuncia al final del año, y los ancianos le preguntaron por qué. Y él contestó, «Bueno, no hemos tenido muchas conversiones este año, solamente la de ese pequeñito Bobby Moffett». Y amigo oyente, este predicador no podía ver que ese Bobby Moffett fue una de las obras más grandes que el hombre pudiera haber hecho. Porque ese pequeñito Bobby Moffett no fue otro sino Roberto Moffett, ese gran misionero al África que probablemente hizo mucho más que David Livingstone en abrir el África a las misiones cristianas. Y ese predicador no pudo ver eso a la luz del futuro. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos ver eso, necesitamos reconocer eso, necesitamos ver las cosas a la luz del plan y propósito de Dios para nuestra vida. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio de la profecía de Ageo. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera.